Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. En Café con Luber, ahora con nuestro micro, con nuestro espacio dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hemos dado en llamar Les Niñes y Adolescentes Primero. Hoy tenemos una invitada muy importante, ella es de la Universidad de Salta. Vamos a entrevistar a la doctora Alejandra Sebrelli. Ella es directora del INCOPOS, que ahora nos va a contar bien qué es docente e investigadora de la Universidad de Salta. Así que, bueno, vamos a hablar de la situación de las niñas indígenas en el NOA y de cómo sufren una discriminación que resulta ser transversal a su género, a su etnia, a su edad, a su condición económica. Así que, ¿estás en línea, doctora Alejandra Sebrelli? Hola, ¿qué tal, María Josefina? Muchas gracias María José, muchas gracias por el espacio, por haberme invitado. Podés decirme Alejandra o Ale, como dicen todo el mundo. Muy bien. Bueno, Ale, muchas gracias por esta comunicación desde Salta. Vemos con mucha preocupación no solamente la situación de niñas y adolescentes, pero particularmente la situación de niñas y adolescentes. En Salta los casos y los indicadores de violencia de género, de femicidios, de violaciones, de abuso sexual infantil, las resistencias a la educación sexual integral y particularmente queríamos hablar contigo de la naturalización de estas prácticas, por ejemplo, como el chineo, llamado chineo. ¿Por qué no nos contás un poquito más cuál es la situación de niñas, adolescentes y de estas prácticas patriarcales naturalizadas, ¿no? Que es un poco el tema de tus investigaciones. Sí, también el tema de la muerte de niñas por hambre, ¿no? Por desnutrición. Y no estamos contando, o sea, vamos a empezar a hablar primero de esta situación. El norte de Salta está en una situación de emergencia sociosanitaria previa a la situación de emergencia por COVID. Y desde entonces no tenemos más indicadores de lo que ha sucedido. Habían fallecido 12 criaturas hasta fin de enero, contadas, y sabemos perfectamente que no se cuentan como se debe, porque en muchos casos se las anota como paro cardíaco o una enfermedad cualquiera, y en realidad hay que ver las fotos, son terribles. Las pocas fotos que llegan, que no hay que... A ver, yo me niego a la espectacularización de esas fotos, porque hay una revictimización, pero creo que en algún caso hay que verlas. En algún momento hay que verlas porque estamos hablando de criaturas y también mujeres en situación de una desnutrición que, a ver, las víctimas de Auschwitz parecen gordas. Y estamos hablando de nuestro país, y en este caso estoy hablando de mi provincia. Hace muchos años que vengo siguiendo los pocos casos que llegan a medios, pues yo soy analista de medios, yo no soy antropóloga. De hecho, el instituto que me preguntaste que era es de Comunicación, Política y Sociedad. Entonces, es una situación muy complicada, es una situación endémica, porque, a ver, aquí se junta primero un Estado racializado. El Estado racializado no tiene que ver con el gobierno de turno, en ningún caso. Tiene que ver con que la fundación del Estado Nacional se hace sobre la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, por un lado, y por otro lado una operación ideológica muy compleja que pasó por muchos lugares, por ejemplo, por decretar que no habían indios en Argentina, que estaban exterminados. Hasta fines de los 90 se estudiaba que los indios no existían en Argentina. Hay un artículo muy famoso de un estudioso de la cultura del norte que se llama Ser indios, entre comillas, donde no hay indios, por decreto. Esa invisibilidad ha costado que esta gente quede, particularmente en el norte, y hablo del norte no ANEA, por debajo de la línea de la pobreza. La categoría antropológica es ser pobres entre pobres.
Entonces han Ahora, quedado... de todas maneras, esto que nos comentás y que, como sabés, yo fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, hicimos un trabajo importante para visibilizar la discriminación de los pueblos originarios y sigo creyendo que es una de las grandes asignaturas pendientes junto con el tema de discapacidad como los temas más rezagados. Sin embargo, aunque hay discriminaciones estructurales desde un Estado racializado a nivel nacional, a nivel local, pareciera ser que particularmente en el NOA y en el NEA, las prácticas discriminatorias en relación a pueblos originarios y particularmente las prácticas discriminatorias en relación a las mujeres indígenas son aún más claro, porque en naturalizadas y persistentes. Claro, porque en realidad, eso es lo que trataba de explicar. Cuando un Estado es racializado de la fundación y se trata de decir, digamos, hemos consumido, sin deconstruirlos, porque yo soy originalmente profesora en letras y no creo que estos textos no haya que leerlos, pero hemos aprendido desde la fundación de lo que fue la cultura argentina, que lamentablemente era cultura solo rioplatense, que los indios forman parte del paisaje, o son animales, o son brutos, o son cosas. Te puedo dar citas recientes por ejemplo, en la década del 30, que se estudiaba en los manuales de las escuelas normales, que la zona de Gran Chaco, que en esa época era, y ahí te estoy contestando, la zona de Gran Chaco toma, las provincias en ese momento eran todavía territorios nacionales, pero no solo toma Chaco y Formosa, sino parte de Salta, parte de Jujuy, parte de Santiago del Estero, y parte digamos, de Misiones. Esa zona que originalmente perteneció a lo que se llamaba la Gran Paracuaria en la época de la colonia, esa región fue colonizada y conquistada tardíamente, recién en la década del 30 del siglo pasado. ¿Qué ha significado todo esto? Ha significado que allí estos pueblos originarios, que muchos de ellos pasaron a ser obreraje, otros de ellos quedaron como recolectores y cazadores, digamos, con sus prácticas ancestrales, mientras existió el monte. Pero cuando empezó la implementación de los estados neoliberales, del modelo neoliberal extractivista, les quitamos las tierras y se las desertificamos. Entonces, muy tardíamente han ingresado a la cultura occidental sin herramientas. Esto hace, por un lado, esto te explica por un lado la situación de pobreza estructural en la que viven. Sobre todo los pueblos que o no migraron, o migraron pero no se adecuaron a las grandes ciudades. Estoy hablando particularmente de Com y Huichich, que son los que más han sufrido el hambre. Eso por un lado. Y lo que me decís de la racialización se va a complicar con las características culturales de algunas provincias que son extremadamente conservadoras. Y por ejemplo en Salta hay una vocación por la cultura colonial que no pasa solamente por reciclar la ciudad y que parezca cada vez más colonial, sino pasa por las prácticas. Y quiero citar... A mí me preocupa, y en este micro especialmente queremos hablar de niños, niñas y adolescentes. Ahí quería llegar. Entonces, ahí quería llegar. Un micro cortito. Lo que quisiera saber es ¿qué perspectivas ves vos para cambiar la vida de estos niños, niñas y adolescentes indígenas en relación a estas prácticas? Porque vos decís que no tiene que ver con un gobierno, pero ninguno en definitiva se propone, como ocurrió en Bolivia, pienso ahora celebramos el nuevo presidente, pero hubo un antes y un después de la asunción de Evo Morales, donde por primera vez llegaban las mujeres de polleras al gobierno, y me parece que en nuestras provincias argentinas eso todavía no ocurrió. Bueno, a ver, no ha ocurrido por esto que te estaba explicando. Esas prácticas tan racializadas van a atravesar todas nuestras instituciones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, traductores, ni en la justicia, ni en la policía, y en las escuelas el bilingüismo nunca la cultura, digamos, la educación bicultural o multicultural y bilingüe, nunca se termina de implementar bien. Entonces, lo que vamos a tener es una situación de discriminación porque pasan varias cosas. Primero, cuando las mujeres llegan con sus niños o con sus embarazos o con sus enfermedades a los hospitales, porque también pasa en el sistema de salud, no hay traductores.
casi ninguna habla español. En el caso de la cultura Wichí, las mujeres Wichí son quienes conservan la lengua, entonces no hablan español. No hablan español porque es un modo de resistencia y de conservación de su propia cultura. Nosotros no tenemos traductores Wichí, no les entienden. La situación sumada a la pobreza, sumada a que es una zona en el norte, voy a hablar de lo que más conozco, que es el NOA, el noroeste argentino, donde en verano se inunda y en invierno hay una sequía terrible, y esto está agravado por la desertificación. Entonces a estas mujeres les cuesta llegar, muchas de ellas mueren con los bebés dentro, por eclampsia o por alguna de estas enfermedades, durante los embarazos. Por otro lado, la racialidad está tan entramada, digamos, en el sistema de salud, que en muchos casos, y yo tengo testimonios de mujeres, que no las han atendido o las han dejado, no les han hecho cesárea, pues total las indias aguantan, así como te lo digo. Y esto ha significado o la pérdida del niño, niña o niñe, o que hayan nacido con alguna discapacidad, sumada a todas las situaciones de pobreza estructural que están viviendo desde hace un montón. Y que además... ¿Nos contás un poquito, porque te preguntaba al principio y después no lo aclaramos, qué es lo que, a qué se llama chineo y por qué esta es una práctica del racismo estructural? Exacto. Bueno, quería decir que en realidad esto hace que los niños y las mujeres, no sean atendidos como corresponden y en muchos casos no se les entienda cuál es el problema. Esta es la primera cuestión, porque también desconocemos su cultura. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es contestarte esto. Hay una práctica que viene de la época de la colonia, que tiene que ver con la dignidad de los cuerpos de las mujeres, donde si vas a cazar al monte, a lo que queda del monte, podés ir a cazar, y es atroz lo que estoy diciendo, entre comillas, chinitas. ¿Qué significa esto? Esto significa una violación en banda a niñas, sobre todo las que pertenecen a las naciones indígenas que menos hablan, que son las que te estoy diciendo. Entonces, a veces con, ¿qué te diría?, algún tipo de colaboración de los varones de esa comunidad, que son comprados, son muy pobres, entonces son comprados por pequeñas cosas, y se las viola, se las rapta, se las saca, las violan en banda, en algunos casos las dejan tiradas en el monte, que se desangren, a veces las encuentran, a veces no, y en otros casos directamente cometen femicidios. Es decir, conozco un testimonio donde a una pibita de 15 años le hicieron tomar cerveza con vidrio molido. Imagínense la muerte de esa criatura. Estos casos, en tanto se consideran que es natural para los criollos, claro, o quienes se autoidentifican como criollos, no llegan nunca a la policía, y si llegan se los desestima, y además son amenazadas, y como dicen estas mujeres, cuando nos amenazan, no es solo una amenaza, pueden matarnos. Entonces, te hago dos preguntas. ¿No hay ninguna organización de mujeres que esté trabajando en contra de esto? ¿Qué pasa con la institución Poder Judicial? O sea, ¿los jueces han condenado? ¿Hay personas que hayan sido condenadas por estos delitos? No con el ¿O quedan impunes? A ver, sí, es muy reciente. Ahí está el grupo de mujeres indígenas por el buen vivir, que son 36 naciones, que visibilizaron el problema del chineo este año y lo llevaron, y están con una campaña que se llama Basta de Chineo, en la que yo estoy colaborando. Sí. Ahora bien, esto llegó al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, llegó al INADI. El INADI ha hecho campañas, han habido muchas campañas, tal como vos decís, pero no son suficientes. No son suficientes porque no se anclan. Primero, hay una resistencia a llamar chineo a esto. Si no se lo llama chineo, yo entiendo que revictimiza la palabra chineo, por un lado. Pero por otro lado, si no se la llama con el nombre que tiene en el noroeste, eso pasa en todo el país, ¿no?, pero en el noroeste tiene este nombre, no se va a desnaturalizar, porque quienes se identifican con los criollos entienden que esto es natural, que es una especie de deporte. Es una situación salvaje, porque además estás tirando contra estas niñas y mujeres
además de una violencia, lo que significa una violación en banda. ¿Cuál es la reacción de la sociedad en relación a esta práctica aberrante? Yo supongo que las periodistas en las radios, en los medios de comunicación, ustedes en la universidad, la gente joven tiene que estar en contra de esta situación, las propias jóvenes indígenas que hay estudiantes. A ver, son poquitas. Primero, recién están llegando después de, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, empezaron a llegar a la universidad, estoy hablando de la UNSA, ¿no? En general no teníamos población indígena como estudiantes. Segunda cuestión, las mujeres no suelen hablar, te vuelvo a repetir, no suelen decir lo que les pasa. Tercera cuestión, yo vengo denunciando esto desde hace más de 10 años, nadie lo conoce, todo el mundo se espanta. Recién ha llegado Agenda con el nombre de Chineo este año, entonces no hay quien pueda estar a favor de esto, eso es una obviedad, pero casi nadie lo conoce. De hecho, nadie tampoco conocía la cantidad de niños y niñas que han muerto por desnutrición. A ver, esto llega a los medios, pero aparece y desaparece, ¿sí? Eso salió más en los medios de comunicación, ¿no? Pero no tanto lo de las prácticas contra las niñas. Eso no ha llegado casi nunca. Y hubo un solo caso donde se juzgó, y se juzgó con todo el peso de la ley, no al Estado que se victimizó a la víctima, que es el caso Juan, una criatura huichí que tendría unos 9 años, porque además no tienen DNI, vos lo sabés. Entonces se calcula que tenía unos 9 años y que tenía una discapacidad importante. No hablaba español, que fue violada en banda por 8 criollos en Alto La Sierra, departamento de Rivadavia, en finales de 2015. Bueno, y eso llega a los medios porque a esta criatura se le niega la posibilidad del derecho al aborto no punible y dejan avanzar un embarazo con mucho movimiento de organizaciones de género y de derechos humanos hasta los 7 meses, sabiendo que el feto era anencefálico, o sea que no iba a vivir ni un segundo, de hecho no vivió. Y a la criatura se la devuelve a su lugar y está tan pobre como de costumbre ella y su familia. O sea, a ver, sin embargo, el juicio contra los perpetradores fue ejemplar. Le dieron 18 años sin excarcelación a todos, inclusive a aquellos que en ese momento eran menores de edad. Pero no juzgaron al Estado, porque esta criatura no recibió el kit de primeros auxilios, no había un médico con título reconocido que la atendiera. Del embarazo se dieron cuenta mucho más tarde y su mamá, porque además como la criatura tenía esta discapacidad no se daba cuenta de lo que le pasaba. Le negaron el aborto punible, todos los médicos se autodefinieron como gestores de conciencia, pese a la presión que fue nacional, fue un movimiento nacional por el caso Juana. Sin embargo, por primera vez, a marzo del año pasado, fue ejemplar, por lo menos para los perpetradores. Sin embargo, no aparece el nombre Chineo. El nombre Chineo no aparece casi en ningún lado. Entonces, es un crimen de odio, como dicen las mujeres originarias del Buen Vivir. Es un crimen de odio que además se asienta sobre muchos siglos de exterminio sistemático y de lo que ellas llaman guerra de baja intensidad, que esto es lo que yo te estoy diciendo, quitarles las tierras, dejarlos por debajo de la línea de la pobreza, negarles el derecho a una educación real, ¿sí? Multicultural y bilingüe. Bueno, esto está hablando de que hay formas de exterminio que no pasan solamente por, digamos, ir a la guerra en contra de ellos. Es como lo que me referís me remite a los crímenes de guerra cuando veíamos lo que pasaba en Kosovo o en situaciones de guerra. O sea, es una manera de apropiarse de las mujeres del enemigo, digamos. Exacto, por eso te hablaba de unidad, pero además de territorio, porque en el sur, estoy hablando con los mapuches, sobre los mapuches, mirá la perversidad, son las corporaciones y los dueños multimillonarios de estos territorios que en realidad son de mapuche, como Benetton, Lewis y demás, que en realidad mandan a su gente a violar. ¿Y sabes a quiénes violan? A las ancianas y a las niñas sagradas de la comunidad. ¿Por qué? Porque de esa forma atacan el tejido conectivo de la comunidad, porque estas niñas son niñas mágicas, que son quienes
ofician de conductoras entre la comunidad y la tierra, y ellos sin tierra consideran que pierden todo el tejido conectivo, el tejido a la vida, que es el tejido de la comunidad, porque la dimensión espiritual es muy importante, no es nada inocente esta violación. Además, ellas denuncian que tanto las niñas como las ancianas, que son las lectoras de sueños, son las machis, pierden no solo el poder curativo, sino que además se mueren muy pronto. Esto les produce la muerte de la comunidad y la muerte de estas criaturas y estas ancianas. Yo quiero decir esto porque a mí me parece atroz. Con este testimonio y este relato que nos haces, nos conectás un poco con otras realidades de la Argentina, de lo que es la discriminación a niños, niñas, y en este caso una práctica verdaderamente deleznable que, bueno, esperamos poder combatir y reforzar la campaña que están haciendo las mujeres del Movimiento del Buen Vivir. Te agradecemos muchísimo, Alejandra Sebrelli. Esperamos volver a poder conectarnos con vos en otro momento para que nos sigas contando de la situación de los niños, niñas en el NOA, y espero que podamos colaborar desde acá para que se vean estas prácticas aberrantes y no se repitan. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Y a todos les pedimos que con el hashtag Les Niñes y Adolescentes Primero acompañen el decirle no al chineo. Seguimos con más Café con Luber. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente.